Cuando nosotros hablamos de la regulación y la síntesis, igual que cualquier otra vía metabólica, pues tiene puntos o reacciones específicas que son regulantes de la velocidad y de la activación de la vía metabólica. Y obviamente, pues siempre vamos a poner en lo que son vías enzimáticas retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. Por lo tanto, son los mismos productos y los insumos los que determinan esa regulación, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, la formación de carboxilfosfato, que está regulado por la carboxilfosfato sintasa de tipo 2, que es un paso limitante de la velocidad. Es decir, hemos dicho el primer paso, mediado por esta enzima, es uno de los pasos más importantes. La carboxilfosfato sintasa, estamos protestando en el cole, pues, de repente revisan los libros y incompleto, no he hecho tarea, así 1000 tareas que supuestamente no he hecho, como si nunca fuera a la escuela. Será mi hijito no más de los hijos, ¿no? Y no de todos los otros chicos también, entonces no es culpa de ellos, es de la profe. Digo, más moderna, ¿no? No digo que mi hijito sea súper corcho, es flojo. Sí, cuando hablamos de la carboxilfosfato sintasa tipo 2, esta va a ser inhibida por la UDP y la UTP. ¿Qué eran la UDP y la UDP? Uridina difosfato y uridina trifosfato. Son productos de la vida, ¿no es cierto? Y activada por ATP y fosforribosil pirofosfato. La única forma que se acuerden estos es que los repitan, ¿sí? Ya sé que son aburridos, pero los tienen que repetir, ¿sí? Bien, como kinder estamos. Entonces, estos son insumos, es decir, si tengo mucho ATP y tengo mucho fosforribosil pirofosfato, entonces puedo formar bases porque tengo suficiente insumo, ¿sí? Entonces vean, los insumos activan la vía metabólica, los productos finales la inhiben, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de la vía de recuperación, ¿qué significa? Igual que hemos visto con las purinas, la vía de recuperación es una vía de reciclaje, que cuando ya las estoy rompiendo, ya las estoy eliminando, entonces las puedo recuperar para poderlas utilizar para ensamblar las mismas pirimidinas. Pero es una vía mucho más económica porque está tomando algo que ya se estaba botando para sobre eso nomás ya estructurar y es más fácil de sintetizar, ¿sí? Entonces, en esta vía de recuperación, fíjense, me dice, la rotura de nucleótidos va a liberar pirimidinas libres y esas las voy a reciclar. La uraciltimina fosforribosil transferrasa es la enzima estrella, diríamos, de la vía de recuperación, porque lo que va a hacer es unir una ribosa 5-fosfato reformando los nucleótidos, es decir, va a agarrar esa estructura, ese anillo que se estaba botando y lo va a volver a ensamblar a una ribosa 5-fosfato para tener mi base nitrogenada, ¿sí? La fosforribosil pirofosfato va a donar esa ribosa 5-fosfato para que se pueda utilizar y la UTP-PRT, que es la uridina timina fosforribosil transferrasa, no puede recuperar citosina. Y aquí siempre les digo, recuerden que el nombre de la enzima nos dice qué proceso. Entonces, fíjense, se llama uridina timina fosforribosil transferrasa. No hay citosina, ¿no es cierto? Entonces, no puede recuperar citosina. La citosina se tiene que desaminar, se tiene que convertir en uridina y esa uridina en uracilo y recién el uracilo, otra vez esta misma enzima va a poder reciclar, ¿sí? Entonces no se va a perder la citosina, pero se tiene que transformar en uracilo para que sí se pueda recuperar por la enzima, porque la enzima, volvemos a repetir, no metaboliza citosina. Entonces esta es la vía. Una pregunta, en la regulación metabólica de la sintasa de tipo 2 es la misma que es del ciclo de urea? No, hemos dicho que no, que la carboxilfosfato sintasa de tipo 2 de esta vía no es la misma que del ciclo de la urea, porque en el ciclo de la urea es la carboxilfosfato sintasa de tipo único, ¿sí? Entonces son dos enzimas diferentes, parecidas, pero no es la misma enzima, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, esta es la vía de recuperación, describe lo que acabamos de decir. Cuando tengo el desoxitimidina monofosfato, la voy a romper, la voy a convertir en desoxitimidina, le estoy quitando el fosfato, fíjense, desoxitimidina monofosfato, le quito un fosfato y ¿qué me va a quedar? Desoxitimidina, ¿no es cierto? Entonces esa desoxitimidina le voy a introducir un fosfato y se va a volver en
timina, porque me va a permitir sacar el desoxi, por decirlo así. La desoxirribosa 1-fosfato es lo que voy a obtener como producto intermedio, es decir, de aquí me estoy sacando la desoxirribosa y por eso se está quedando solo timina. Y esta timina ya la puedo eliminar, ¿sí? Pero si entra a la vía de recuperación, en vez de eliminarla, la voy a volver a reciclar para volver a sintetizar una pirimidina. Entonces, ¿qué voy a hacer a esta timina? La voy a ensamblar a un fosforibosil pirofosfato, porque hemos dicho que este fosforibosil pirofosfato me va a donar la ribosa 5-fosfato. Entonces, la voy a ensamblar, la enzima que hemos dicho que era uracil, timina, fosforibosil, transferasa, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho la enzima? Ha agarrado la timina, fosforibosil pirofosfato y ha vuelto a formar desoxitimidina monofosfato. Entonces, ha reciclado, ¿sí? Y esta puedo volver a usar para mi material genético. ¿Qué pasa si fuera uridina monofosfato? También se puede recuperar porque es uridina timina. Entonces, aquí he recuperado timina. Ahora, para la uridina, tengo uridina monofosfato. ¿Qué hago? La desfosforilo y la he convertido en uridina. Esa uridina va a perder su ribosa 1-fosfato y se va a convertir en uracil. Entonces este lo puedo botar, pero si no lo boto, entonces lo recupero. Otra vez, ¿qué hago? Uracilo con fosforibosil pirofosfato reacciona por la uracilo, timina, fosforibosil trifosfato, transferasa. Entonces lo que va a hacer es usar o agarrar la ribosa 5-fosfato del fosforibosil pirofosfato y lo va a convertir en uridina monofosfato. Entonces ya he recuperado uridina y esa puedo utilizar para mis bases nitrogenadas, ¿sí? Ahora, si fuera citidina, hemos dicho que la enzima no sirve con la citidina, por eso es que fíjense, la citidina está al otro lado y en ningún lugar reacciona con la enzima. Entonces, ¿qué tiene que hacer la citidina monofosfato? Se tiene que desfosforilar, se va a convertir en citidina, pero la citidina tiene que cambiar, transformarse y convertirse en uridina. Para eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy desaminando, sacándole el grupo amino, la convierto en uridina y ahora aquí sigo el mismo proceso. La uridina se vuelve uracilo, el uracilo con el fosforibosil pirofosfato reacciona, se recicla y tengo uridina monofosfato y es recuperado, ¿sí? Entonces, esa es la vía de recuperación, que si se fijan es más fácil porque, como siempre hemos dicho, agarro algo que ya se estaba botando y lo vuelvo a utilizar, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hablamos de esa degradación de las pirimidinas, quiere decir, si no las reciclo, ahora sí las voy a botar de mi organismo, ¿cómo las voy a procesar para que finalmente sean eliminadas del organismo? ¿Sí? Entonces me dice, se excretan con su anillo intacto como ácido úrico. Entonces recuerden, ya dijimos con las purinas, que estas bases nitrogenadas sirven para formar ácido úrico. Ese ácido úrico finalmente lo vamos a poder eliminar de nuestro organismo y tenemos la capacidad metabólica para todos los días procesar el ácido úrico que formamos, porque todos formamos ácido úrico. Pero cuando ese ácido úrico se acumula, ahí nos puede producir enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense, el anillo puede romperse a formas más solubles. El uracilo y la citosina se van a descomponer a beta-alanina, que puede formar acetilcoenzima A, y sabemos que la acetilcoenzima A puede entrar a muchas vías metabólicas. La timina se degrada a beta-aminoisobutirato, que va a formar succinilcoenzima A, y esta succinilcoenzima A también puede entrar a otras vías metabólicas. Una de las vías más importantes es el ciclo del ácido tricarboxílico, también conocido como ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de esa vía, ¿qué decimos? Hay una reducción, una división del anillo, una descarboxilación y desaminación y una transaminación. Vale decir, el ácido úrico se puede eliminar, pero también estas bases pueden entrar a otras vías metabólicas donde se pueden seguir utilizando y nos representan una complicación para la salud. Entonces, por ejemplo, si es uracilo, fíjense, utilizo NADPH, se convierte en dihidrouracilo. Este se hidrata y se convierte en beta-alanina y la beta-alanina se convierte en acetil-CoA. Y la acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs, ¿sí?
La timina se va a convertir en dihidrotimina, va a utilizar el pH también para convertirse en esta, también se va a hidratar, se va a convertir en beta-aminoisobutirato. Ese beta-aminoisobutirato por varias reacciones se va a convertir en propionilcoenzima A, succinilcoenzima A, que también puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Si pasa por estas vías metabólicas, se convierte en productos más solubles que se pueden procesar en otras vías y que no representan riesgo para la salud del paciente. ¿Sí? Pero si se acumulan o no entran a estos procesos, sí pueden presentar alguna alteración o alguna enfermedad o pueden sobrecargar el ácido úrico en el paciente. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería la aplicación clínica? ¿Para qué nos sirve conocer estas vías metabólicas? Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer, ¿cuál es el problema en un paciente con cáncer? ¿Cuándo un paciente tiene cáncer? ¿Cómo? La metástasis es una consecuencia del cáncer cuando ese cáncer se disemina. Pero entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Qué chingón tu sombrero? Solo que aquí no está haciendo mucho sol. Es el flow. La mutación de la célula. Muy bien, entonces recuerden que el cáncer literalmente es una célula enferma, ¿sí? Pero ¿de quién es esa célula? Nuestra, ¿sí? Por eso es que Robbins nos dice, ¿no? Si quieres evitar el riesgo de tener cáncer, deberías no nacer. ¿Por qué? Porque desde que naces tienes célula y ese es el factor principal para tener cáncer. Por lo tanto, todos nosotros tenemos riesgo de tener cáncer en cualquier momento, ¿sí? ¿De qué dependerá? Que nuestras celulitas se mantengan sanas y eso está en relación a alimentación, actividad física, contaminación ambiental, exposición a tóxicos, a fármacos, a todo lo que nos exponemos todos los días, ¿sí? Entonces, no es coincidencia que año que pasa tengamos más incidencia de cáncer, que tengamos más población joven con cáncer, que antes era rarísimo ver, pero hoy en día es muy común ver niños con leucemia, jóvenes con distintos tipos de cáncer, etc. ¿Sí? Entonces no es coincidencia, es consecuencia de muchos factores que están contribuyendo a ese desenlace, a que la célulita se enferme. Y el cáncer es literalmente una célula que se ha anarquizado, que se ha enfermado y ha empezado a tener hijas como loco. ¿Sí? Entonces, los fármacos anticancerosos que buscan matar a esa célula enferma. ¿Sí? Entonces, es lógico pensar que los fármacos que usamos como radioterapia, quimioterapia, etcétera, lo que hacen es matar células. ¿Sí? ¿Y cómo matan células? Porque, bueno, tenemos en realidad dos objetivos. Uno, matar a la célula que ya está enferma. Y dos, evitar que esa célula enferma tenga hijas. Porque todas sus hijas están enfermas. ¿Sí? Y eso hace que el cáncer se disemine, que haya metástasis, porque eso es mandar celulitas enfermas a otros lados, y que los tumores crezcan. ¿Sí? Entonces, fíjense, este conocimiento de cómo se produce el material genético y demás se ha usado con ese objetivo, porque obviamente la célula para crecer y tener hijas, ¿qué necesita? Formar material genético, ¿no es cierto? Porque de eso depende que tenga hija, cada hija va a tener material genético. Y si no puede formar material genético, no puede tener hijos. ¿Sí? Entonces, esa es la base del tratamiento de los fármacos anticánceros. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, antagonistas de la glutamina. Algunos ejemplos son la sacerina, el diazoxonorleucina, que lo que hacen es actuar como análogos de la glutamina, inhiben competitivamente a las enzimas que incorporan glutamina a la célula, y de esta forma, ¿qué van a hacer? Disminuir la síntesis de pirimidinas. Si no hay pirimidinas, no va a haber material genético. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Ok, entonces vamos a conseguir esto inhibiendo la carbamilfosfato sintasa 2, porque si la bloqueamos, no se activa la vía, no se sintetizan pirimidinas. ¿Sí? También disminuye la síntesis de purinas, inhibiendo las reacciones entre 2 y 5. La fosforibosilpirofosfato aminotransferasa es uno de los blancos, diríamos, de estos fármacos. Entonces, fíjense, si no sintetizo purinas y no sintetizo pirimidinas, no puede haber crecimiento celular. ¿Sí?
¿Cuál es el gran problema con estos tratamientos? Y por eso es que van a ver que los pacientitos que reciben quimioterapia, radioterapia, etcétera, se les cae el cabellito, se les reseca la pielcita, tienen diarreas, vómitos, bajan de peso, etcétera, porque ninguno de estos tratamientos es específico para la célula cancerosa. O sea, ninguno de estos fármacos es capaz de decir, esta es célula cancerosa, esta es célula sana. No puede. Lo único que van a hacer es identificar células que se estén dividiendo activamente, que estén formando material genético activamente y las van a bloquear. ¿Sí? Entonces, como todos los días tenemos celulitas que se están multiplicando, que se están recambiando para restituir mis mucosas, para formar mi material genético de nuevas celulitas, para formar mi sistema inmune, mis anticuerpos, etcétera, todo eso se afecta cuando hago quimioterapia. Por eso el paciente se debilita, se pone flaquito, tiene más riesgo de infectarse con cualquier cosa, por esa razón. Pero el beneficio justifica el riesgo, ¿sí? Si logro erradicar el cáncer, le voy a salvar la vida, entonces se justifica todo lo que le voy a hacer arriesgándolo y enfermándolo. Después todo eso va a recuperar, le va a volver a crecer el cabellito, va a ganar pesito, se va a poner bien, pero si logro erradicar el cáncer, he ganado. ¿Sí? Entonces vean, por eso todos los tratamientos de quimioterapia son así de agresivos con el paciente. ¿Sí? Bien, también tenemos los antagonistas del folato, como el metotrexato. Este inhibe a la dihidrofolato reductasa. Lo que hace es disminuir el tetrahidrofolato disponible para transferir unidades monocarbonadas. Recuerden que hemos visto pasos que son súper importantes dependientes de folato. Entonces, si no hay folato, no se van a producir esos pasos. ¿Qué vamos a conseguir? Inhibir la metilación del desoxiuridina monofosfato y el aldesoxitimidina monofosfato, lo cual nos va a producir disminución de síntesis de desoxitimidina monofosfato y disminución de síntesis de urinas. Por lo tanto, también afectó la formación del material genético, ¿sí? Y si bien este metotrexato, por ejemplo, se usa en cáncer, pero eso es en dosis grandes, también es uno de los fármacos más utilizados en pacientes con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis reumatoide, psoriasis, dermatitis autoinmunes, etc. ¿Por qué? Porque este mismo mecanismo lo que hace es disminuir la potencia de respuesta del sistema inmune. Hace que el sistema inmune baje su potencia funcional, ¿sí? ¿Por qué? En una enfermedad autoinmune hemos dicho, es mi propio sistema inmune que me está destruyendo. Entonces no lo puedo eliminar, esa es una real relación tóxica, ¿no? No lo podemos eliminar porque lo necesitamos, pero él mismo nos está destruyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de generar un equilibrio. Si lo dejo trabajar al 100%, me destruye mis cartílagos, mis articulaciones, todo. Entonces, no lo puedo dejar trabajar al 100%. ¿Qué hago? Bajo su potencia funcional, por decirles al 80%. Así me sigue protegiendo, pero no me destruye tanto, ¿sí? Entonces tratamos de buscar un poquito ese equilibrio en los pacientitos que tienen este tipo de alteraciones. Bien, el 5-fluorouracilo es un análogo del desoxiuridina monofosfato que va a inhibir irreversiblemente a la timidilato sintetasa. ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos inhibición de la síntesis de desoxitimidina monofosfato sin un efecto sobre la síntesis de las urinas, es decir, va a afectar principalmente a la síntesis de pirimidinas y no tanto al de las purinas. Pero de todas formas, el impacto es porque purinas sin pirimidinas igual no se va a formar material genético, ¿no es cierto? Entonces el impacto es similar. Y bueno, otro grupo de fármacos que podemos mencionar donde se ha usado esta base de conocimiento bioquímico es el tratamiento de algunas enfermedades virales. Como han debido ver, y pues la pandemia nos ha hecho entender a golpe, no tenemos tratamientos eficientes frente a virus. No hay. Aunque conocemos muchas enfermedades virales desde hace más de 100 años, hasta hoy no tenemos tratamientos específicos en lo que yo le doy al paciente, lo mata al virus y se sana el paciente. No tenemos. Entonces, la mayor parte de las enfermedades virales tienen tratamientos con antivirales o retrovirales que lo que hacen es frenar la replicación del virus, pero no lo pueden matar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi paciente VIH positivo, cuando le doy retrovirales, lo que hago es evitar que ese virus forme material genético para hacer nuevos virus. Porque, ¿qué son los pinches virus?
muchos autores dicen incluso estos porquerías, ni siquiera son seres vivos, ¿no? Porque ¿qué hace un ser vivo? Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y el virus puede? No. No. O sea, ni siquiera puede tener hijos. Por eso no decimos los hijos virus. No decimos sus hijitos virus. Entonces, no, porque no tienen hijos. Lo que hace literalmente el virus es replicarse, vale decir, fotocopiarse, ¿sí? Y para eso utiliza nuestra célula. Y el gran desafío y la razón por la que es muy difícil crear fármacos antivirales es porque ¿cómo voy a matar al virus si está metido en mi célula? ¿No? Es como decirte, ya, te voy a lanzar una bomba nuclear aquí y ellos 3 nomás se van a morir y los de atrás van a estar sanitos. ¿Se podrá? Imposible. ¿No es cierto? No es posible. Entonces, es tan difícil hacer esto porque no puedo agarrar un fármaco y matar al virus mientras esté dentro de la célula, porque además no tengo la tecnología para que el fármaco pueda identificar qué célula está infectada y qué célula no. No puede. Entonces, vean, es realmente complejo. Por lo tanto, ¿qué se ha logrado con los fármacos? Que ellos identifiquen dónde está el material genético del virus y está haciendo que la célula lo replique, porque la célula ¿qué hace? Copia, 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 copia y empieza a ensamblar los virus y esos se liberan y ya son los viriones, ¿no es cierto? Las copias del virus original. Entonces, para yo frenar eso, ¿qué hago? Le doy un fármaco que viene, ¡pum!, mete su estructura química donde está la carga del virus y evita que este forme sus copias. Entonces lo tiene quieto, pero no lo puede destruir. Ese material genético va a seguir ahí siempre. No lo puedo eliminar. Por eso es que el VIH hasta hoy no tiene una cura. Porque ese material genético que está en la célula yo no lo puedo retirar. No puedo sacarlo del paciente. Porque además ni siquiera sé dónde está. Pero el fármaco sí puede ir y frenar, evitar que multiplique sus viriones. Y por eso es que el paciente VIH positivo con tratamiento puede tener una vida prácticamente normal, porque si yo consigo tenerlo quieto al virus, no va a tener inmunodeficiencia, que es de lo que normalmente se muere el paciente VIH positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que he conseguido con los antivirales, pero hasta ahí puedo llegar. Lo mismo, por ejemplo, no sé lenguaje de señas. ¿No me has insultado? No, he dicho. ¿Seguro? Hay que aprender lenguaje de señas, ¿no? Muy importante. Bien, entonces fíjense, cuando hablo del herpes virus, por ejemplo, el aciclovir es uno de los fármacos más utilizados. Una persona que tiene herpes va a tener herpes toda su vida, no se va a curar, no se cura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la información genética del herpes? Está metida en la celulita, normalmente mi sistema inmune lo deja quieto. Él hace lo que el fármaco lo tiene quieto, ¿sí? Pero siempre les digo, van a ver que cuando empiezan épocas de exámenes, aparecen más ahí los herpesitos. ¿Por qué? Porque duermen mal, comen mal, están estresados. Entonces, ¿qué hace eso? Que su sistema inmune baja. Y el virus aprovecha y empieza a replicarse, ¿no? Y eso hace que aparezca la erupción. Entonces, le damos fármacos para estabilizarlo. El fármaco va a ir, se va a meter ahí, lo va a tener quieto para que no se replique, pero el material genético del virus va a seguir ahí. Entonces, en otra ocasión donde el paciente se vuelva a inmunodeprimir, ¡pum!, va a aparecer de nuevo el herpes. Y eso va a pasar toda su vida, ¿sí? Entonces, no se va a curar. Por eso es que estos virus son tan chinchosos, por decirlo así, porque yo necesito estar al pendiente. Y van a ver que, por ejemplo, algo también que pasa mucho, es que la gente se resfría más cuando estamos en época de exámenes, ¿no? Y a veces, siempre que estamos en exámenes, me resfrío, al examen no pueden respirar y no pueden pensar y que sus moquitos chorrean. Entonces, sí pasa. ¿Por qué? Porque otra vez, ese estrés hace que nos inmunodeprimamos y el virus aprovecha pues y nos infecta, ¿no? Solo que el virus de la gripe no permanece su carga en nuestro organismo, pero sí nos podemos reinfectar las veces que se pueda, ¿sí? Entonces, vean, esa es la razón por la que no hay tratamientos específicos para los virus, pero sí puedo aprovechar estos fármacos. ¿Para qué? Para que lo tengan quieto al virus, ¿sí? Por ejemplo, los herpes virus, van a ver que las personitas que tienen herpes y que ya han tenido una erupcióncita,
saben cuándo les va a brotar, ¿no? Porque días antes, 1 o 2 días antes, empiezan a sentir una quemazón o un dolorcito o les empieza a doler la carita, porque es molestoso, aunque sea chiquitito, es pinche erupcióncita, les duele a veces toda la cabeza, ¿no? Y está ahí su ojito que les duele, su cabeza, todo. Entonces, el pacientito se da cuenta cuándo va a brotar, porque empieza a sentir que quema, que duele, que escuece, donde va a brotar. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el virus se está replicando, ¿sí? Si en ese momento iniciamos el tratamiento con los antivirales, incluso podemos lograr que no haya erupción, ¿sí? Entonces, ese es el momento más adecuado para darle la medicación, ¿sí? Y si aparecen las vesiculitas y demás, aparecen chiquititas y desaparecen más rápido, pero con tratamiento. En cambio, si no hace tratamiento, van a aparecer, van a estar más días, sí van a desaparecer cuando se estabilice su sistema inmune, pero con tratamiento el resultado es mucho mejor, ¿sí? En cambio, si el pacientito ya con su erupción, con sus vesiculitas, todo, recién empieza a tomar tratamiento, el tratamiento ¿qué va a hacer? Que va a evitar que aparezcan nuevos viriones, pero los que ya se han formado van a seguir nomás su ciclo normal. Entonces igual va a tardar más y demás. Algunos autores dicen, si ya hay erupción ya no deberíamos darles tratamiento, porque ya el virus ya se ha replicado pues enormemente, ¿no? Pero yo les digo, denles nomás, ayuda, ¿sí? Ayuda a que se estabilice. Entonces, los que tienen herpesito tienen que saber eso, porque es clave en este tipo de infecciones, por ejemplo, el momento del inicio terapéutico. Es fundamental para tener mejores resultados. Sabemos que van a tener siempre su virusito ahí, pero lo podemos manejar de forma más adecuada para que no le presente muchas molestias al paciente, ¿sí? Bien. Ahí está, ¿ven? Lo logramos. A ver, ¿cómo van a estar en el examen esta vez? Examen.